Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Bendiciones a aquellos que están allí en casa, que por una u otra razón no pudieron venir. Dios me los bendiga. Gracias, porque sabemos que si nos están viendo es porque han escogido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Qué bendición tan grande, qué bendición tan grande. Entonces, bendiciones allí a todos ustedes y lógicamente a ustedes que están aquí, porque es exactamente lo que ustedes han escogido, al Señor como Señor y Salvador de sus vidas. Qué bendición. Bueno, mis amados, recuerden, en esta iglesia nos gusta tener Biblia, papel y lápiz, y hoy especialmente porque tengo varios versículos para que ustedes lleven a sus casas, estudien, y de todas maneras recuerden que tenemos la bendición de poder volver otra vez a ver el video de hoy y recordar la enseñanza. El título de hoy, mis amados, se llama Soy la perla de gran precio. Entonces voltéate allá a tu amigo, a tu vecino y dile: eres la perla de gran precio. Qué bendición tan grande. Aquí todos estamos reluciendo. Y ahorita que les digo eso, se me viene a mí aquel versículo en Apocalipsis donde dice que las puertas de Sión, allí la ciudad del Señor, las puertas, ¿cuál es uno de los adornos que tienen? ¿Ustedes saben? Perlas, mis amados, perlas. Se me ocurre a mí ahorita, si es que aquel es el simbolismo en los cielos del pueblo de Dios, que somos sus perlas. Amén. Entonces, bueno, hace 8 días recibimos un mensaje hermosísimo de Jorge Peña, donde él de una u otra forma estuvo apoyando la enseñanza que yo he venido dándoles a ustedes, esa enseñanza sobre las parábolas, las 8 parábolas que el Señor dijo antes de ser crucificado. Esas parábolas importantísimas que le dejó a sus discípulos, nos dejó a nosotros, y al mismo tiempo le habló a Israel, aunque no entendieron. Pero eso fue lo que sucedió. Así que muchas gracias, Jorge, por ese mensaje. Hoy ustedes, la iglesia ICSI, mis amados, la iglesia ICSI conoce que es una realidad que las fuerzas de maldad han venido a través de los años metiéndose allí, como habíamos hablado en la parábola de la levadura, ¿cierto? Allí entre el mundo y la iglesia. Y nosotros, algunos, por años, con los ojitos cerrados, no dándonos cuenta de lo que estaba pasando, pero eso fue exactamente el plan de Satanás. También lo explicó Jorge, y él lo logró, pero nosotros somos sus hijos, amén. Nosotros somos sus hijos, y por eso ¿por qué? Porque hemos creído. Y allá afuera, en las casas donde nos están viendo, ellos han creído, y afuera hay muchísima gente que ha creído, y somos un remanente que vamos a estar siempre levantando nuestras banderas de victoria, amén, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y vamos a seguir mostrándoselo al mundo. Allí en Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen. Si tú estás aquí es porque tú crees. Eso no hay otra solución, ¿cierto? Si tú estás aquí es porque tú crees, esa es la verdad. Crees en su nombre, y les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. No solo crees, sino que eres hijo. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hoy vamos a ver cómo es que fue cómo fuimos engendrados. Es una de las cosas que hoy vamos a ver, que marcó mi vida realmente. Muchas veces leemos las parábolas, muchas veces escuchamos parábolas a través de nuestros años de cristianismo, pero hay veces que el mensaje como que no nos llega sino en una oportunidad y un momento específico, y transforma nuestra vida, nos cambia. Por esa razón, siendo hijos, como les digo, podemos hoy entender, llegar a analizar y a entender muy bien las parábolas que nos hacen falta. Había preparado también un mensaje diferente, un poco diferente, sobre la oración, porque los niños de la ICSI están aprendiendo en este mes de agosto sobre la oración. Entonces, bueno, pues entonces nosotros traeremos el mensaje en septiembre, ¿cierto? De la oración, porque no vamos a alcanzar. Bueno, mis amados, entonces vamos a irnos a analizar y a ver que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a buscar dos grupos de gente. Eso es muy importante. Nunca lo había visto yo así, pero así fue. Primero, ¿a quién vino a buscar? A su pueblo, ¿cierto? A su pueblo Israel. Él vino a que ellos lo recibieran. Y también vino a nosotros, hoy en día, los gentiles, la iglesia, a ustedes, a cada uno de ustedes. El Señor vino por cada uno de ustedes. Entonces, esos dos grupos están representados en estas parábolas, las dos parábolas que vamos a hablar, si alcanzamos a la última, pero pongan mucha atención porque esto es bien bonito, bien importante. Mateo 13:44, vámonos allá, por favor, a Mateo 13:44. En Mateo 13:44 se nos describe el tesoro escondido. Es una parábola que el Señor le habló a sus discípulos y a los israelitas. Y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, mis amados. Guarden eso en su mente. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Lo vuelve a esconder. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. No solamente el pedacito donde estaba el tesoro, sino que dijo: va a comprar el campo. Entonces, mis amores, ¿quién es el tesoro escondido? ¿Alguno de ustedes sabe? Fernando no vale que diga porque estuvo aquí anoche. Mis amores, ese tesoro escondido es Israel, el pueblo de Israel. Ese es el tesoro escondido. ¿Y quién es el campo? El mundo. Muy bien, estrellita dorada. ¿Quién es el hombre que aparece aquí en esta parábola? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús
Él fue quien vino y encontró ese tesoro, el pueblo de Israel. Sabemos lastimosamente por las escrituras que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No lo recibió, ¿cierto? El pueblo de Israel no lo recibió y está en Juan 1:11 para los que están anotando. En las parábolas que vimos, el Señor les explicó a sus discípulos el por qué les hablaba por parábolas. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros leímos allí en Mateo 13, 14, 15, los discípulos lo cogieron después solos y les dicen: pero Señor, ¿y tú por qué? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte? Y entonces el Señor dice, de manera que allí están en Mateo 13, 14, 15, de manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Y esa profecía de la que está allí escrita, ustedes la pueden encontrar en Isaías 6, del 9 al 10. Y entonces el Señor empieza a decirles qué significaba esa profecía que había en Isaías para el pueblo de Israel. Nadie mejor que el Señor sabía, ¿cierto?, que lo iban a rechazar. Pero Él vino, los buscó, los encontró, y luego el pueblo, por su rechazo, quedó nuevamente como escondido. Como escondido, mis amados. Entonces dice así la respuesta del Señor allí en Mateo. Dice: de oído oiréis y no entenderéis. Esa era lo que Él les estaba diciendo. Ellos se pueden sentar aquí alrededor de mí, aquí en la montaña, a la orilla del mar de Galilea, donde ustedes quieran, en las casas, pero lo que yo enseño no lo oyen. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ellos creyeron que sabían más, que lo tenían todo. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A eso venía Él, a sanar sus pecados. Le habían dado la espalda totalmente, se habían olvidado de que el Señor Dios Todopoderoso, Padre Creador de los cielos y la tierra, los había liberado y los había sacado de Egipto. Y habían vuelto a adorar los dioses ajenos. ¿Y qué hizo el Señor? Vino entonces a buscarlos, pero en vista de que lo negaron. Ese rechazo y ese anuncio profético de Isaías los llevaron entonces a ser como un pueblo olvidado y enterrado a los ojos de la humanidad por muchos siglos. Además de ser un pueblo que ha sufrido tremendamente, algunos de ustedes conocen los sucesos tan terribles del Holocausto. Muchos de ellos, ya cristianos, murieron en el Holocausto. Por muchos años, la nación estuvo dispersada por el mundo entero. Habían judíos por todas partes. En el 48 se reunieron, el Señor les dio el comienzo de una tremenda bendición. Se pudieron reunir algunos de ellos y se hicieron una nación, porque ni eso era, se hicieron una nación. Y de unos años atrás a la fecha,
Ellos han crecido tecnológicamente, científicamente y podríamos decir que en todas las áreas conocidas por la humanidad. Por esa razón Israel, mis amados, lo conocemos como el termómetro que le está hablando a la iglesia cristiana, al mundo entero, el termómetro de los últimos tiempos. Tenemos que estar muy pendientes, porque el Señor jamás se ha olvidado de ellos, jamás los ha desamparado, y los progresos y todo lo que ellos han venido logrando, aunque no lo acepten, ha sido por el Señor Jesucristo, que vino y los encontró como un tesoro. Entonces, allí en Romanos 11:1 vamos a encontrar que Pablo, por su propia boca, nos enseña, nos muestra que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo jamás los han desechado, jamás los han olvidado. ¿No es cierto? Entonces dice así, dice Pablo, el mismo Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Quién mejor que Pablo podía saber eso? Yo pensaba mientras leía esto, mis amores, que nosotros sabemos, porque el Espíritu nos da testimonio de eso, de que somos sus hijos. Amén. Nosotros sabemos que somos sus hijos. Yo sé que Pablo sabía lo que el Señor sentía hacia Israel, como israelita que él era. Y más habiendo tenido ese encuentro personal con él. Él sabía lo que estaba pasando. Entonces dice: yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Nadie mejor que él para decirnos que nunca el Señor los ha desechado. Y luego nos enseña y comprueba la siguiente parábola que vamos a ver. Eso nos lo comprueba la siguiente parábola que vamos a ver. Yo quiero que ustedes estén muy atentos. Cuando allí en la parábola se nos enseña algo que está muy claro en el capítulo 11 de Romanos. Ustedes van a ir al capítulo 11 de Romanos, versículo 25 y 26, y vamos a leerlo. Pablo siempre quiso que tanto los gentiles como los judíos de Roma, de Corinto, los que hubieran como personas que aceptaron al Señor Jesucristo. Muchos judíos habían entre ellos que habían aceptado al Señor Jesucristo. Pero entonces él les quería siempre decir: si usted es judío y aceptó al Señor Jesucristo, tranquilo, el Señor está con usted. Y ustedes gentiles que no son judíos, no se sientan mucha cosa, porque ustedes no fueron los que colgaron al Señor, sino que el Señor vino y los encontró, los levantó y ahora son cristianos, ahora son hijos de Dios. Entonces él aquí les advierte: cuidadito, cuidadito con ofender a sus hermanos los judíos, que son cristianos, que eran cristianos. En todas las cartas de Pablo vemos que hubo judíos cristianos. Entonces dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ni yo quiero que ustedes, iglesia, ignoren este misterio. Debemos honrar a Israel, debemos orar por ellos, debemos olvidar el paso tan terrible que ellos dieron de colgar al Señor Jesús en la cruz. Entonces dice:
Hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido aquel misterio que le aconteció a Israel. Entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ese entierro de ese tesoro nuevamente fue ese endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud de los gentiles. Ellos están allí hasta que el Señor haya podido recoger la mayor cantidad en el mundo entero de ¿quiénes? De gentiles, de nosotros, que no somos judíos, mis amados. Y luego todo Israel será salvo. Eso es lo que dice esa porción. Y luego todo Israel será salvo. Qué tremendo tesoro son ellos para el Señor, mis amados. Luego dice aquí la siguiente línea, y esas siguientes líneas son líneas que tomó el apóstol Pablo de los libros de Isaías y Jeremías. Son profecías que ellos pusieron allí hacia los judíos. Vendrá de Sión el libertador. El Señor viene un día, amén. Viene por nosotros, y después de que nos hemos ido con Él, Él viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y entonces es cuando les llegará a ellos. Y dice, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Entonces apartará de ellos la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso es tremendo, entender cuál es ese tesoro que el Señor les habló y les contó. Antes de irse, les dijo, les explicó, que no entró en detalle, no dijo, aunque me van a crucificar, me van a latigar, me van a escupir, me van a maltratar, siguen siendo mi tesoro. Amén. Por cierto que la tarea que les voy a dejar va a ser Romanos 11, todo el capítulo de Romanos 11. Los que han seguido el estudio de Romanos conmigo, pues lo conocen, pero aquellos que no lo hicieron, Romanos 11, allí se nos habla de la salvación de los gentiles y de la restauración de Jerusalén. De la restauración de Jerusalén, relatado preciosamente y enseñado por Pablo. Ahora volvamos, mis amados, a Mateo 13 y vamos a leer los versículos 45 y 46. Y allí está la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Les enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo. Todo lo que tenía. Piensen muy bien. Esta parábola ha sido enseñada de otra forma, como si nosotros encontráramos la perla que es el Señor Jesucristo. Pero van a ver que no puede ser adecuada esa enseñanza, porque quien lo dio todo y compró la salvación de nosotros fue el Señor.
Porque nosotros, ¿cómo podíamos comprar? Comprar nada, Señor. ¿Sí me entienden? Él fue el que lo vendió todo. Y vino y compró con un precio muy alto la perla que son ustedes, mis amados. Entonces, ay, eso. Ay. Entonces, Cristo es el mercader, amén. Nuestro Salvador. Y la perla de gran precio, mis amados, somos nosotros, somos la iglesia, somos los gentiles regados por el mundo entero. Lastimosamente no nos hemos comportado como nos ve el Señor, como una perla de gran precio. No hemos agradecido que Él lo dejó todo para comprarnos con su muerte en la cruz del Calvario. Lo dejamos de último muchas veces. No contamos con Él para las decisiones. Consideramos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas y no nos damos cuenta que es Él que lo dio todo por nosotros. Criticamos a veces como las iglesias piden dinero y no nos damos cuenta que lo que tenemos no es nuestro, es todo de Él y que su evangelio tiene que seguir y que Él espera de nosotros que nosotros apoyemos y ayudemos. Mis amores, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo dieron todo por todos y cada uno de nosotros. Porque todos ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Todos, yo también, lógico, estoy hablando por mí también. Todos, no hay uno solo aquí. Y no hay ninguno que se llame hijo de Dios que no lo hubiera encontrado el Señor Jesucristo muerto en delitos y pecados. Nada de que creernos, nada de que pensar que somos lo máximo. Porque estábamos mal, mis amados, estábamos muy mal. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Aquí me pareció muy apropiada la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Nosotros éramos los que hemos debido morir. No debíamos estar aquí paraditos, sentados, gozando de las bendiciones del Señor. Pero Él lo pagó por nosotros, lo dio todo. Dice: pero el regalo que Dios da, Dios Padre, nos da ese regalo, la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor, que fue quien lo llevó todo, el sufrimiento. A través de la historia de la iglesia, hemos honrado y hemos venerado equivocadamente santos, cuando el único que verdaderamente nos compró como la perla más preciosa fue el Señor Jesucristo. Ese fue el objetivo de su muerte, el objetivo de los mártires, el sufrimiento de esta mujer maravillosa que fue su madre. Todo fue por causa del Señor. Pero el Señor en la cruz murió por causa de ustedes.
y de mí. Que no se nos olvide eso, mis amados. Recibimos un regalo, como les decía anteriormente, gratis, la salvación. Entonces no teníamos nosotros cómo comprar esa perla. No hay manera cómo pueda yo comprar la salvación eterna. Fue el Señor quien lo hizo. Veamos ahora que siendo Él el mercader más rico que pueda haber existido en la historia, lo dio todo por ti y por mí, allí en 2 de Corintios 8:9, ¿cierto? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, vino a la tierra y se hizo pobre, siendo rico, dice el versículo, siendo el mercader más rico que existía en los cielos y en la tierra, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A mí me duele el corazón cuando yo escucho, y yo creo que a ustedes también, tantas veces que permanentemente estamos quejándonos de todo, cuando realmente, si yo miro mi salvación y lo que Cristo hizo por mí, yo soy la más rica de muchos ricos. Y cada uno de ustedes son inmensamente ricos porque lo tienen todo, porque tienen al Señor Jesucristo que lo dio todo por ustedes, mis amados. Entonces, dejemos la quejabanza y démosle gracias a Dios en todo, a toda hora, a toda hora. Todas las cosas ayudan a bien, mis amados, siempre. El Señor Jesucristo lo dejó, y les vuelvo a decir, lo dejó todo, dejó su grandeza al lado del Padre, dejó su trono, dejó su posición como unigénito Hijo allí en los cielos y vino para morir y sufrir y sufrir desde que era niño. ¿Ustedes creen que no sufrió como era niño? Cuando uno ve acá y encuentra algunos versículos de sus hermanos, los hermanos de Jesús le hacían bullying. ¿Cuál sería el sufrimiento de su madre, que todo lo sabía respecto a él, en cuanto a quién era él y quién era su verdadero padre, y sus otros hijos haciéndole bullying? Hay un versículo, ahorita no sé dónde está, no lo vamos a buscar, que los hermanos le dicen: no va a ir a la fiesta de Jerusalén, desafiándolo. No dice que usted esto, que usted lo otro, vaya. Y él les dice: no voy a ir, vayan ustedes. Y más tarde va solito y cumple con la fiesta. Desde niño él sufrió. Ya hay un salmo también que nos da rasgos de sufrimientos que él pudo haber tenido desde niño. Porque a veces hay padres, ¿cierto? Hay padres que cuando tienen un niño supremamente inteligente, es un niño que sufre porque no es igual a los demás. Las profesoras, si no está en un buen colegio, lo hacen sufrir. Y los padres sufren. Y yo creo que algo así parecido le pasó al Señor Jesucristo. Para terminar, miremos un momentico, y para que entendamos un poquito más este proceso, miremos un momentico la perla.
La formación de la perla, ¿cómo es? ¿Cuál es ese proceso de la formación de la perla? Sabemos que en una concha se introduce un grano de arena u otro organismo. Allí viene y se introduce. Esto produce una tremenda herida y daño en la concha, en la ostra. Este daño hace que se produzca una secreción que cubre el cuerpo extraño, o sea, la gotica de arena que entró allí, la va cubriendo y la va cubriendo. La va cubriendo hasta volverse esa perla. Y dura años para que esa perla realmente del fruto tenga el valor que tienen esas perlas preciosas que nos ponemos, que tanto nos gustan. A mí específicamente me encantan las perlas. Son hermosísimas, son distinguidas, son elegantes, un toque tremendo para cualquier mujer usar una perla. Pero no se olviden nunca que ustedes, cada uno de nosotros somos esa perla de gran valor. Y así como esa concha y esa ostra sufrió dolor y heridas, así sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros le causamos esas llagas. Eran necesarias que Él sufriera y a través de esas llagas nosotros fuéramos sus hijos. Isaías 53:5 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo. Para que nosotros tengamos paz. Difícilmente en este mundo, pero para que tengamos paz, Dios fue castigado, el Señor Jesucristo fue castigado. Cada vez que estén en paz y en tranquilidad, denle gracias al Señor, porque gracias al castigo que Él recibió, yo tengo paz, momentos de gozo, de alegría, además de que el Espíritu Santo nos los da. Pero venga, les digo, sigamos aquí. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad que Él buscó darle al pueblo de Israel, la recibimos nosotros en la cruz del Calvario. Y la recibió todo aquel que lo aceptó, que aceptó la muerte de Cristo en la cruz y que vive creyendo y que vive para Él. Ya recibimos esa sanidad espiritual y física. Como hablamos que somos formados a causa del sufrimiento y de la llaga del Señor Jesucristo, eso lo tenemos que tener muy claro en nosotros. Y aquí en Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos ¿qué? Hechura. Entonces sí fue a través de todas esas llagas. ¿Por qué glorificamos otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, que lo llevó todo en la cruz por nosotros? ¿Por qué, mis amados? Entendamos que Él tuvo que sufrir tremendamente y somos hechura suya. Cada gota, yo siempre digo, cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo tiene un propósito para la enfermedad, para lo que sea que ustedes necesiten, aquello que no tienen.
cada gota de sangre fue derramada por alguna área de nuestra vida. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Para que se haga una realidad todo esto, que ya está escrito. Ya fueron llevados nuestros pecados, nuestras enfermedades. ¿Por qué abrazamos la enfermedad cuando el médico nos dice algo? Ay, sí, y salimos con el corazón en la mano. Porque no nos acordamos que somos hechuras de ellos, del Señor Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, mis amados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Plan perfecto. Hay un plan para tu vida. ¿Tú estás haciendo las buenas obras que Dios espera de ti? ¿Estamos obrando como Dios espera de nosotros? ¿Estamos agradecidos porque somos hechura suya como las perlas a través de los años? Porque esa secreción allí en la concha es años y años. Esa secreción va cubriendo. El amor de Cristo nos va cubriendo. Su misericordia nos va ayudando a caminar. La paz que Él nos da nos va formando en personas llenas del poder del Señor y del Espíritu Santo, que además nos lo dejó Dios Padre y Dios Hijo aquí con nosotros para que nos ayudaran a esta tarea, sabiendo Él lo inútiles, lo incapaces que somos. Dijo: no, mi Padre no los va a dejar solos, les dijo a los discípulos, les va a mandar el Consolador para que esté con ustedes. Pero nosotros ni nos damos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros, ni le agradecemos al Señor la muerte en la cruz. Porque eso es de agradecer diario, de hablar con el Espíritu Santo diario, mis amados. No es de venir a sentarse domingo tras domingo. Es diario, en cada instante. Y así es como viene el susurro del Espíritu Santo y nos va hablando y nos vamos acostumbrando a que no estamos solos. Yo no estoy sola. El Espíritu Santo está conmigo, está acompañándome, guiándome, enseñándome, mostrándome. Y así debemos hacerlo todos. La siguiente parábola es la red. Y yo la veía, y algunos no lo toman como parábola, sino dicen que fueron 7 parábolas las que el Señor dio antes de irse, porque la red es como un repasito y un recuerdo de aquellas parábolas donde el Señor nos advierte que allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que explica la red. La red dice que al final de los tiempos, después de que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado por años, ha demorado en venir hasta que todos los gentiles que Él tiene planeado que lleguen a su reino, lleguen. Nosotros, si no cambiamos, mis amados, si no tomamos el cristianismo en serio, es grave. Entonces yo pensaba, yo miraba la red y yo decía, bueno, sí, el Señor dice que el reino de los cielos es como aquella red que tiran, ¿cierto? Unos pescadores cogen una serie de pescados y en el final de los tiempos sus ángeles, lo dice otra de las parábolas, sus ángeles vendrán y apartarán el pescadito que sí supo apreciar la muerte de Cristo, el que lo aceptó como Señor y Salvador, el que cambió y creció y se santificó, de aquel que nunca quiso escuchar, que nunca quiso aceptar al Señor como Señor y Salvador, que nunca quiso seguir los pasos del Señor. Está ahí, esa es la red.
Él vuelve y por amor a nosotros, vuelve y nos dice: abran los ojos, por favor. Esa es la enseñanza de hoy y espero que todos y cada uno de ustedes se sientan que algo ha quedado. Fernandito, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor y vamos a pedirle perdón si Él ha estado allá en el rincón del cuarto de San Alejo o ha estado presente en nuestra vida diaria. Vamos entonces todos a pedirle al Señor que nos perdone en el día de hoy. Padre Celestial, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, mira, Señor, estas perlas preciosas que estamos aquí, Señor, presentándonos delante de ti, Señor. Así nos ves tú a cada uno de nosotros como perlas preciosas, Señor. Ayúdanos a que nosotros nos veamos como perlas preciosas, Señor, y veamos a nuestro prójimo, a nuestros familiares aún no convertidos, Señor, que los veamos como perlas preciosas, que tengamos cuidado del trato que te damos a ti diariamente y que tengamos cuidado del trato que le damos a nuestros familiares, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias, Señor, por recordarnos que somos tus perlas preciosas, que cada gota de sangre fue derramada por cada uno de nosotros, que sufriste, Señor, latigazos para que nosotros pudiéramos ser hechura tuya. Señor, gracias, Padre Celestial, gracias, amado Señor Jesús, gracias. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando te hemos ignorado, perdónanos cuando no hemos testificado, perdónanos cuando no hemos orado por tu pueblo Israel, Señor, por tu tesoro, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias te damos por darnos esta oportunidad preciosa, Señor, de pedirte perdón, de restaurar, de activar mi relación contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros queremos echar atrás ni un paso. Queremos seguir adelante, acompañándote, Señor, trabajando para ti, Señor, rogándote diariamente que el reino tuyo venga a nosotros, que el reino tuyo finalmente, Señor, venga a esta tierra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que este mensaje quede grabado en las mentes y en los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Que sepamos multiplicarlo como hicieron tus discípulos, Señor. Que sepamos hacer la tarea bien hecha, Señor. Que tengamos misericordia con todos los que nos rodean, Señor, como tú la has tenido con nosotros, Señor. Misericordia por la gente que no te conoce, Señor.
Ayúdanos, Señor, danos la palabra, danos la actitud, danos el gesto oportuno, Señor, para que esa persona cambie y vea que en nosotros estás tú, Señor Jesús. Gracias, mi Jesús, gracias, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Yo quisiera preguntar si aquí hay alguien en medio de nosotros. Pueden seguir con sus ojitos cerrados. Si hay alguien en medio de nosotros que quiere entregar su vida a Cristo, si no lo ha hecho, si quiere renovar ese compromiso con el Señor, si hay alguien aquí, hágalo en este momento. Cierre sus ojitos allí donde usted está. Dígale: Señor, perdóname. Te pido, Señor, que tú enderezcas mis pasos. Reanude, Señor, porque tú eres el que haces que nosotros sintamos ese querer como ese hacer, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, que tú derrames en mí ese amor nuevamente, porque yo hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Allí en las casas, si hay alguien que quiera renovar su compromiso, hágalo con el Señor. Ábrale su corazón, confiésele sus pecados y reinicie de nuevo esa entrega preciosa para el Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias por los tiempos que vivimos, por los tiempos que estamos viviendo, por los tiempos que viviremos, Señor, pero de tu mano, Señor, porque ya conocemos que somos hechura tuya. Somos hechura tuya, Señor. Somos perlas preciosas, y así nos ves, y así nos vamos a cuidar cada uno de nosotros como perlas preciosas, cuidándonos de cumplir tus mandatos, tus estatutos, todo aquello que tú nos has mandado, para que podamos brillar y tu rostro, Señor, se vea en nuestro rostro. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Gracias por habernos traído. Gracias por llevarnos con bien a nuestras casas. En tu nombre, mi Cristo, hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria a mi Señor amado. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor.